Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la numerosa audiencia que está aquí, pero sabemos que quienes estamos porque nos interesa mucho este tema. Y creo que van a salir muy felices de la información que vamos a intercambiar aquí, porque realmente son aspectos muy novedosos. Y muchas veces estas reuniones no hay tanta gente aquí, pero como están grabando todo, esto queda como para después poderlo difundir, etcétera. Entonces, muchas gracias por estar aquí, como les digo. En primer lugar, pues, reconocer la importancia de lo que Claxo hace con estos eventos. Son unos eventos inmensos. Es mucho trabajo de las organizadoras y organizadores. Reconocer también todas las entidades de todo tipo que nos comprometemos a estar aquí, a apoyar. Esto es muy importante que se estén dando estos espacios en Colombia ahorita, porque ustedes saben que tenemos problemas por todo lado y sin embargo siguen haciéndose las actividades. Entonces eso ayuda a que el ambiente esté un poco más tranquilo y entendamos que esos son procesos cuando hay confrontaciones tan fuertes, porque esto mucho tiene que ver con que sea un primer gobierno progresista en este país. Entonces, creo que todo esto suma. Bueno, entonces les voy en primer lugar a presentar quiénes son nuestras colegas. Voy a cortar un poquito de pronto. A mi lado está Valentina Perrota, doctora en Sociología de la Universidad de Uruguay, magíster en Género, Sociedad y Política de Flaxo Argentina y licenciada en Sociología de la Universidad de Uruguay. Valentina ha tenido un largo proceso en todo este tema de los cuidados en general. Es investigadora docente del Grupo de Sociología y Género de la Universidad y ella ha trabajado, se ha centrado en desigualdades de género vinculadas al mundo del trabajo, los cuidados, políticas públicas del cuidado y sus impactos de género. Ha tenido diversos cargos, y en este momento tiene un cargo muy importante. Es la persona encargada en Uruguay del tema de cuidado en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, bienvenida, muchas gracias. Ha estado muchas veces en Colombia y bueno, la tenemos una vez más. Ella presentará junto con Magela, la siguiente colega. Magela es profesora titular de la Universidad de La Habana, coordinadora de la Red Cubana de Estudios de Cuidado, fue designada asesora de la Subcomisión Gubernamental del Sistema de Cuidado y es integrante del equipo de expertas que apoya directamente la Federación de Mujeres Cubanas en la creación y desarrollo de estrategias para la prevención y atención de la violencia de género. Forma parte de importantes instancias allá, forma parte también de Claxo. Es coordinadora del Programa General de Maestría y Magela es la que ha estado en el grupo que ha diseñado todo el sistema de cuidado de Cuba, que ayer fue presentado por el viceministro y con quien hemos participado. El año pasado estuvimos todo un grupo de Trenzando Cuidados, que es una organización en la que estamos, allá en Cuba intercambiando. Entonces, ellas dos, las tres somos parte de Trenzando Cuidado, la Nache que está ahí también. Ellas van a presentar el estudio regional sobre la generación de demanda social en favor del derecho al cuidado. Realmente es un estudio muy novedoso, muy poco se ha hecho de mostrar la demanda real de cuidado, que es uno de los aspectos más centrales. Ellas van a complejizar el tema, van a mostrar, yo creo que es muy interesante, unos aspectos que muestran qué ha pasado en países y ha pasado mucho más de lo que a veces se cree. Y otra cosa que tiene este documento, que yo diría que es un documento académico, pero también que tiene que ver con experiencias directas. Y es que muestran experiencias de países. Entonces ya empezamos a perfilar cómo el cuidado realmente
es posible y necesita cómo se puede llevar adelante. Vamos a tener luego a Verónica Serafini, economista con maestría en Ciencias Sociales por Flaxo México, doctorado en Economía por la UNAM de México. Ella es consultora para entidades internacionales, es docente universitaria y les digo que para mí es de las personas que más saben en América Latina de todo lo que tiene que ver con política fiscal y género, pero que además nos ha transmitido, nos ha comprometido en eso. Yo mucho de lo que he aprendido, la verdad, lo he aprendido con ella. Bueno, ha tenido una cantidad de cargos importantísimos y es coordinadora, en lo de fiscalidad feminista. Ella nos va a presentar un estudio que tiene que ver con el espacio fiscal para financiación de los cuidados. Es decir, sin dinero no hay democracia. Sin dinero no hay igualdad. El cuidado cuesta. Entonces tenemos que buscar formas como se pueden hacer propuestas y es lo que nos va a presentar. Una de ese tipo de propuestas nos va a presentar hoy Verónica. Finalmente, una colega, una joven colega, Lina Marcela Cardona, candidata a doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, magíster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Manizales y el CINDE. Es trabajadora social de la Universidad de Caldas, formadora e investigadora del programa Convidarte para la Paz, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de CINDE. El tema de ella va a ser justamente eso, convidarte para la paz, incluyendo niñez, incluyendo la mirada rural, la ruralidad. Entonces yo creo que es un grupo muy interesante, cubana, uruguaya, paraguaya, colombiana de Manizales, colombiana de Cali, Bogotá. Entonces, bueno, ellas nos van a hacer estas presentaciones. Todas tienen, pues tú estás joven, tú estás comenzando, pero todas ellas tienen una producción amplia que ustedes pueden buscar y ver. Entonces, eso también quería decirlo. Y todas han estado en Colombia varias veces. Bueno, ya con eso hago la presentación general y ahora siguen ustedes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ellas dos van a presentar más o menos en 12, 15 minutos, cada una va a hacer una presentación para presentar el estudio que realizaron. Luego seguimos directamente a que tú presentes la parte de tributación y cierras tú presentando el estudio del trabajo que están haciendo en Convidarte. Queremos tratar más o menos en unos 12 minutos que estén, porque queremos dejar al final para conversar un ratico, para que se sientan con comodidad y hagan preguntas o comentarios que quieran. Bienvenidas, gracias. Gracias, Anaí. Le paso a Margel. Sí, bueno, a nosotras nos toca casi que cerrar el foro, porque realmente esta es la última actividad del foro. Han sido 2 días intensísimos, pero yo creo que también nos han servido para intercambiar, para socializar, para aprender, y yo creo que eso es muy importante. A mí me gustaría decir que este es un resultado que nosotros empezamos a tejer dentro de Trenzando. Trenzando Cuidados es una red. Acá está una de sus coordinadoras de la triada, pero está Ana Isabel, está Vale, estoy yo, está Cecilia, que también ha estado en muchos espacios. Bueno, por allá Flavia, que también nos ha acompañado. Y yo creo que es una de las redes feministas más potentes en términos de articulación y de pensar el modo en que hemos ido trabajando por los sistemas, por las políticas en la región, y en ese sentido me gusta destacar esto. Y este realmente es un resultado de ese trabajo que en la alianza con Claxo pues pudimos lograr. Voy a ir pasando. Nosotros queríamos decir que en realidad este es un estudio que parte de una... Ay, yo me voy a levantar. Sí, me va a hacer... Además, es la primera vez que lo vamos a presentar así, Vale y yo. Entonces, esto tiene un mérito adicional. Entonces, aquí lo que les queríamos decir era que era un informe que buscaba aportar conocimientos sobre las barreras que impiden a las mujeres y a los movimientos sociales apropiarse de la agenda de los cuidados. Y esto parte de un debate en el
que nosotros nos preguntábamos por qué si tantos países de la región, aproximadamente 16, han avanzado en la consolidación de sistemas o en las transformaciones de sus políticas de cuidado, por qué todavía la demanda de los cuidados no es amplia, por qué todavía hay tantas resistencias entre incluso los grupos de feministas para apropiarse de la demanda, para pelear por una transformación real, y por qué también los hombres no se han incorporado, y por qué, y por qué, y por qué. Y en ese sentido, un primer ejercicio fue nosotros delimitar qué era para nosotros la demanda. Y nosotros, en una noción preliminar que es la que crea una ruta para el estudio, determinamos que podríamos entender como una generación de demanda social a favor del derecho al cuidado, el entramado de relaciones sociales, de poder y de movilización política. Y aquí hago una parada porque es muy importante decir que entendemos que además de esa movilización política que supone esa demanda, hay un entramado de relaciones de poder que se tejen alrededor de esta demanda que no se pueden desconocer si queremos instalarla y si queremos ampliarla. Y en este sentido es imprescindible que estas existan y esa visión exista también para la implementación de políticas públicas, la instalación de los sistemas integrales de cuidado, pero también para la comprensión del cuidado como un derecho humano y por tanto su transversalización. Ahora, en este contexto, obviamente, vemos esos avances que hay en la región, pero se observa una débil demanda ciudadana respecto a la reorganización social de los cuidados que no logra trascender los ámbitos académicos muchas veces y que desde la sociedad civil feminista o vinculada directamente a las personas que requieren cuidado tampoco logra trascender. Y ese es realmente uno de los aspectos más importantes que nos motivó a este estudio. Y en esa situación entonces habíamos planteado que era insuficiente el análisis sobre los factores que aceleran, es decir, catalizan o limitan la ampliación de esa demanda, que falta profundizar en una sistematización de la información sobre los actores, las actrices que van siendo parte de esos procesos. Y yo creo que eso también es importante porque nos da una mirada sobre las rutas, sobre las posibles articulaciones, pero también dónde están esos vacíos que tenemos que trabajar. Y también nos dimos cuenta que hay muy poca reflexión crítica sobre las organizaciones, los grupos, los movimientos y los liderazgos que aún se encuentran distantes de esa demanda, y también que existen dificultades para que las mujeres no organizadas o de otros movimientos sociales reconozcan el impacto de estas políticas en sus vidas. Yo creo que estos fueron aspectos importantes de ese primer momento de observación de este panorama para plantearnos entonces un informe que tuviera como objetivo generar un conocimiento sobre las experiencias exitosas, sobre las barreras que aún siguen hoy dificultando la apropiación de la demanda y obviamente también algunas buenas prácticas. En ese sentido, las dimensiones del estudio trabajó en dos ejes fundamentalmente. Un primero que tuvo que ver con la identificación y análisis de las principales barreras y en segundo lugar con la identificación y análisis de esas buenas prácticas que se han implementado en algunos países de la región. Y para ese resultado trabajamos con análisis documental de documentos, de sistemas, de informes, entrevistas a personas expertas que de alguna manera se han acercado a estos procesos, tienen ya estudios avanzados en los cuidados, en los sistemas, pero también en el panorama regional de cómo se ha ido moviendo esa demanda. Y bueno, también hicimos entrevistas a informantes claves que en los países han estado, digamos, en la avanzada en este trabajo. Y después tuvimos también la oportunidad de hacer un grupo focal con algunas personas que están trabajando en organizaciones, desde las comunidades, desde el activismo y algunas instituciones a favor de esta demanda. Entonces, Vale va a comentar algunos de los hallazgos en relación a esto que fuimos identificando. Muchas gracias a Oxfam y a Claxo por permitirnos estudiar esto que nos preocupa tanto. ¡Ay! La luz ahí. Que nos preocupa tanto desde la red Trenzando Cuidados, que es una red que está integrada por redes nacionales de Bolivia, de Colombia, de México, de Cuba, de Perú, y además por Uruguay, me tenía a mí, pero en realidad porque yo integraba Claxo o integro Claxo, está Claxo y Oxfam también en esta red, si me olvido de alguien, ¿no? Colombia ya dije, claramente.
Entonces es una organización que busca incidir, que busca hacernos estas preguntas de generación de conocimiento, pero sobre todo incidir en la agenda a nivel de los aprendizajes que estas redes nacionales van generando. Así que gracias por conseguir estos recursos que nos permiten investigar lo que nos preocupa y lo que nos apasiona además. Entonces, acá identificamos en el estudio factores catalizadores de esta demanda, que mucho ya se ha hablado de ellos y que los conocemos, y luego muchas barreras que también han sido mencionadas en estos 2 días de foro. Voy a empezar por los factores que impulsaron esta demanda en nuestros países, en la región. Tiene que ver, obviamente, con los aportes cruciales del movimiento feminista, el movimiento feminista tanto en las organizaciones de la sociedad civil y como de los contenidos, de los conocimientos, de los aportes teóricos y la evidencia que trajo la academia feminista. También cataliza la demanda, la crisis de los cuidados, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, etcétera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, todo lo que está detrás de ese concepto. También la existencia de normativa, convenios, convenciones, acuerdos internacionales en relación a los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, niños, adolescentes, los derechos de las personas mayores, las personas en situación de discapacidad y el derecho al cuidado. También la pandemia, estoy hablando de lo que las expertas, los expertos, los colectivos, los actores claves nos transmitieron, ¿no? Es una síntesis de eso. La pandemia también fue un factor que catalizó esta demanda y los efectos que produjo a nivel de los hogares, a nivel de desestabilizar la organización social del cuidado. También el impulso y el respaldo de las Naciones Unidas, de los organismos de cooperación que veíamos en la mesa anterior. Las alianzas interregionales, las alianzas con movimientos globales de personas de la academia, también de las confederaciones, sindicatos, expertas y expertos de determinados gremios, como el Poder Judicial se traía, que han también colaborado en ir ampliando la demanda que inicialmente surge del movimiento feminista. Asimismo, los gobiernos progresistas de la región, yo les contaba ayer y hoy, ya no me acuerdo, es como una cosa que no tiene descanso, que en Uruguay esta agenda se impulsa por un gobierno progresista luego de otras reformas que inicialmente se impulsaron en el marco de una agenda redistributiva, ¿no? Entonces, esto de que varios de la era progresista o de que varios gobiernos progresistas de la región comenzaron a gobernar, también impulsó esta agenda. Asimismo, el protagonismo que mujeres a nivel local empezaron a adquirir en los gobiernos locales, también promoviendo esta agenda desde sus territorios, desde los gobiernos locales, y aquellas mujeres que también fueron llegando a distintos ámbitos de poder en los gobiernos nacionales. Claramente el incremento en la generación de conocimiento teórico situado de los cuidados en América Latina y de la información, ¿no? De la georreferenciación, de la cuantificación de la demanda en cuidados, o sea, de la medición de la dependencia en cuidados, entre otras procesos de generación de conocimiento que se fueron construyendo como líneas de base para los sistemas, pero también como formas de reivindicar y evidenciar respecto a las desigualdades sociales y de género presentes en estas relaciones sociales en los cuidados. Y también este tipo de eventos, ¿no? Estos eventos que van sumando aliados, eventos que son muy estratégicamente pensados, donde se invitan actores de gobierno, decisores, decisoras, que tienen otras agendas, ¿no? Y que se los va convocando a escucharnos y a que no seamos siempre las mismas las que nos escuchamos de un lado y del otro. También estos eventos que van y que llaman la atención de otros actores. En relación a las barreras, en primer lugar, la invisibilidad de los cuidados, la naturalización de los cuidados como destino natural, ¿no? De las mujeres, esta cuestión del familismo en el peso cultural, o sea, en los ideales del cuidado en toda América Latina, que aún persisten y que funcionan como barrera a que se construya una demanda que le cuestione o que le demande, no quería usar la misma palabra, que problematice el rol del Estado en los cuidados, cuando en realidad la mayor parte de la población sigue pensando que esta es una función familiar y que es una función femenina. Entonces es difícil posicionarse de que, en función de que hay un derecho que el Estado tiene que cumplir o que tiene que proveer. Por otra parte, nos traían las expertas que una cuestión que puede haber obstaculizado esta generación de demanda en favor del derecho al cuidado es que las mujeres
al incorporarse al mercado laboral de manera masiva, no negociaron con los varones el cuidado, ¿no? Y fueron desarrollando distintas estrategias y las que podían ir pagando para delegar el cuidado en otras mujeres que trabajan como trabajadoras del cuidado de manera remunerada, bueno, resolvieran entre mujeres y con importantes desigualdades entre mujeres la cuestión de los cuidados sin que esa demanda se canalizara hacia los varones o hacia el Estado, sino que fueron respuestas privadas y cómo esto le fue permitiendo a estas mujeres mantenerse en el mercado, progresar en el mercado laboral o formarse, pero a raíz de delegar el trabajo en otras mujeres, ¿no? Pero siempre desde la respuesta privada, basada en las diferencias de clase, digamos, entre quienes pueden pagar por eso y quienes no pueden pagar por eso. Entonces, pero no desde esa demanda de problematizar el rol de los varones o el rol del Estado. También la participación de las mujeres, dije, se dio sin negociar con los varones. Por otra parte, las expertas nos dicen esta demanda es muy segmentada. Falta una articulación real entre el movimiento feminista, las personas que defienden los derechos de las personas en situación de discapacidad o de las personas mayores o de las infancias. Todavía, salvo excepciones, es una agenda que es segmentada en cada una de estas poblaciones o de estos intereses particulares y que cuesta como verlas en una agenda común que reúna un movimiento en favor de los cuidados común. Y allí donde existen, porque existen estas redes nacionales que integran estos colectivos, hay una serie grande de tensiones respecto a las cuestiones conceptuales, a los enfoques, al enfoque feminista, cómo dialoga el enfoque feminista con estas otras organizaciones y estas otras demandas de estos colectivos. Bueno, sabemos y se habló mucho de eso en relación a, no se habló mucho de esto, pero se visualizó en el panel anterior respecto a que en el propio movimiento feminista hay tensiones o hay desacuerdos en relación a qué implica una agenda de cuidados o qué implica demandarle al Estado que sea garante del derecho al cuidado, ¿no? Entonces esto también es importante mencionarlo porque no hay una cuestión homogénea o un consenso dentro del propio movimiento feminista. A su vez, tenemos alianzas de grupos conservadores, que esto sí se habló mucho, de extrema derecha, ¿sí? O antiderechos, esta cuestión de la ideología de género y de cómo esto hace que destruyamos las familias, ¿no? Esto también está sobre la mesa, funcionando como barrera a la generación de una demanda más amplia sobre el derecho al cuidado. Asimismo, como se habló en varias oportunidades, la cooptación de ciertos términos o del discurso de los cuidados desde organizaciones antiderechos, pero no con el sentido transformador de las relaciones de género con el que nacieron. A su vez, y esto también se habló hoy y a mí me parece súper importante y lo hemos hablado mucho en la red Pro Cuidados, Pro Cuidados también, pero en la red Trenzando Cuidados, este uso de tecnicismos o de conceptos que vamos creando y entendiendo entre nosotras, pero que luego nos cuesta mucho comunicar a las personas que no forman parte de estos eventos o de estas producciones y que les cuesta, comprender de qué hablamos cuando hablamos de cuidados o de un sistema de cuidados. Nos preguntamos mucho sobre eso, qué parte es la que estamos, si hay que hablar de otra cosa, como decía Fran ayer, que le llaman Chile Cuida y no sistema de cuidados, porque realmente creemos que ahí hay una barrera en relación a los términos y a cómo los comunicamos. Y por otra parte, esto de que la demanda en favor del cuidado no forma parte de las agrupaciones de varones que pelean por derechos de varones, ¿no? Como son aquellos que se nuclean en torno a reivindicaciones respecto a cómo los derechos en relación a la vida libre de violencia basada en género fueron conquistando áreas y protegiendo a las mujeres, a las niñas y niños de la violencia basada en género. Hay grupos de varones que se organizan en torno a eso y que son muy potentes y que tienen mucha llegada al poder y que han logrado una serie de cuestiones, pero no hay grupos de varones que estén junto a nosotras como tales, ¿no? Demandando tener más tiempo para cuidar o tener derecho a cuidar, ¿no? Eso todavía está lejos de ser una demanda de los varones en forma extendida. Y hasta ahí eran como las barreras, así que quedamos para conversar en el intercambio. Muchas gracias. Gracias. Tengo miedo.
Bueno, yo voy a presentar una investigación que se va a publicar en más o menos 2 semanas, y que fue impulsada por Oxfam y Claxo, y a través de... Y también, bueno, participó Latindad, porque estoy coordinando en Latindad todo el tema de financiamiento de cuidados y también de política fiscal feminista. Este estudio, ayer, como habíamos dicho, también hay que cuestionar todos los conceptos de la economía, porque la economía ortodoxa viene con conceptos que no incorporan hoy los temas de la economía feminista, que lo vamos a ver después. Primero quiero presentar uno de esos, bueno, ahora, uno de esos conceptos es el espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? Es el espacio que tiene el Estado en la política fiscal para financiar políticas. Pero fíjense que cuando conceptualiza el Fondo Monetario Internacional, para el Fondo Monetario Internacional el espacio fiscal es garantizar la sostenibilidad financiera, que es garantizar la sostenibilidad del pago de la deuda, es decir, el pago de la deuda, y la estabilidad de la economía, que es el PIB. Y estamos hablando de dos conceptos que son muy criticados desde la economía feminista. Porque en primer lugar, el crecimiento del PIB, ya dieron hoy datos, el boom de los commodities en América Latina no redujo las brechas en la misma medida en que aumentó la riqueza, por un lado, y tampoco redujo en la misma proporción la pobreza de las mujeres como la de los hombres. Al contrario, si vemos la curva del índice de feminidad de los hogares pobres, durante el boom de los commodities aumentó la cantidad de mujeres con respecto a hombres en los hogares en situación de pobreza. Es decir, este modelo de crecimiento no garantiza los empleos en cantidad y en calidad suficiente para lo que las aspiraciones de las mujeres están queriendo. El PNUD, sin embargo, define espacio fiscal para garantizar políticas que permitan objetivos del desarrollo. Es una mirada muy distinta a para qué queremos cobrar impuestos o para qué queremos tener ingresos fiscales. Por un lado es para pagar la deuda y por el otro lado es para garantizar los objetivos del desarrollo. Entonces, desde ahí que ya estamos teniendo diferencias en lo que nos marcan algunos organismos internacionales, no menores como el Fondo Monetario, que es el que define desde nuestros clasificadores presupuestarios con los cuales contabilizamos cuánto invertimos, hasta esas reglas fiscales que en el panel anterior discutíamos de en qué tenemos que usar la deuda. Estos son estudios que aquí supongo que hay muchos colombianos, como yo tenía las bases de datos de México y Paraguay, incorporé los de México y Paraguay, pero en Colombia Piedad Urdino, la actual autoridad estadística, es la que hace estos estudios. ¿Qué es lo que nos muestran? Hoy hablábamos de autonomía económica. A nivel macroeconómico y utilizando las cuentas nacionales, nosotros encontramos, este es el consumo de hombres y mujeres. Son más o menos similares. Las mujeres consumen un poco más. Y estos son los ingresos laborales. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que las mujeres a lo largo de toda su vida, en todos los países latinoamericanos, esto es México, pasa lo mismo con Brasil, con Uruguay y con Colombia, que son los 5 países que hicimos este estudio con CELADE y CEPAL. Fíjense cómo las mujeres toda su vida tienen déficit económico. Sus ingresos son menores que su consumo. Ese es el tamaño de la falta de autonomía de las mujeres. ¿Por qué? Porque en América Latina hay 43% de mujeres que están en la fuerza de trabajo cuidando y haciendo trabajo no remunerado, porque estas mujeres que trabajan menos horas porque hacen trabajo no remunerado y porque además que trabajan ganan 20% menos que los hombres.
Entonces, esas son las 3 razones principales de por qué estas líneas están por debajo. En el caso de Brasil pasa más o menos lo mismo. Por esto es que estamos buscando políticas de cuidado en parte, por garantizar el derecho, pero también porque las políticas de cuidado podrían ayudar a cerrar estas brechas. Por ejemplo, esta brecha es mucho menor en los países europeos donde hay una extensión, donde hay políticas de cuidado más extendidas. Si nosotros incluimos el trabajo no remunerado y valorizamos ese trabajo no remunerado con todas las críticas que tiene esa metodología, vemos que las mujeres dejan de tener ese déficit. ¿Por qué? Porque justamente ese trabajo no remunerado que hacen es invisibilizado. Fíjense cómo, de todos modos, sigue habiendo una brecha muy importante aquí. Porque los hombres no participan muy poquito en las tareas de cuidado y porque fíjense cómo caen los ingresos muy rápidamente en las mujeres que trabajamos, y esto se ve en las encuestas de hogares sin necesidad de cuentas nacionales, las mujeres que trabajamos más o menos a los 55 años empezamos a reducir nuestros ingresos, mientras que los hombres siguen manteniendo una meseta mucho más larga hasta los 60 o 65 años. Eso también tiene un impacto en las cotizaciones de la seguridad social. Por eso las mujeres tienen pensiones o jubilaciones mucho más bajas que los hombres cuando están dentro del sistema de seguridad social. Y ahí venimos a cuáles son los ingresos que tienen los estados. Los ingresos tributarios, los países que tienen recursos naturales como la minería cobran royalties, las contribuciones sociales que provienen de la seguridad social contributiva, donde las mujeres están mucho menos incorporadas y cuando se incorporan tienen ingresos más bajos. ¿Por qué es importante considerar eso? Porque, por ejemplo, las contribuciones sociales financian las licencias maternales y paternales cuando son remuneradas. Por eso son tan importantes cuando hablamos de cuidados. Las donaciones, los aranceles cuando pagamos en el sector público y, bueno, también la deuda. ¿Qué pasa con los ingresos tributarios? El gasto tributario es la parte de los ingresos tributarios que no se cobra porque hay deducciones. Aquí hay un gran debate en los temas de cuidado. En la mayoría de nuestros países hay algún tipo de deducción para el cuidado. Los que pagan impuesto a la renta pueden, en su declaración pueden decir que tienen hijos o personas dependientes, entonces pagan menos impuesto a la renta. Algunos bienes y servicios, incluyendo los de cuidado, tienen deducciones. Si alguien va y paga una guardería, puede tener una deducción. Algunos servicios alimenticios tienen también deducciones. Muchas veces, cuando discutimos reformas de sistemas tributarios, hablamos de la importancia de deducir impuestos a los cuidados. Pero resulta que hay algunos estudios ahora que se están haciendo en el Brasil que las deducciones al cuidado están favoreciendo a los hombres ricos y blancos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la posibilidad de salir y pagar servicios privados. Entonces también tenemos que cuestionar esas deducciones tributarias a los cuidados y tenemos que preguntarnos qué es mejor, sacar las deducciones y cobrar impuestos a todos para generar sistemas universales, o a quién le deducimos es la otra pregunta. Porque el tamaño de las deducciones tributarias en América Latina está entre 3 y 7% del PIB, dependiendo de los países, que son los recursos que faltan para los cuidados. Y gran parte, por lo menos la mitad de esas deducciones en América Latina son deducciones al capital, es decir, a la inversión extranjera directa, que no sabemos si genera o no empleos de calidad, a las grandes empresas, que generalmente no incluye a las pequeñas y medianas, sino a las grandes. Entonces, esas deducciones tributarias que reducen impuestos, tenemos que discutirlas desde estas discusiones del cuidado porque representan el porcentaje de gasto que estamos necesitando y buscando cuando hacemos los estudios
de necesidades de inversión. Lo mismo pasa con las contribuciones sociales. Con nuestros sistemas de seguridad social centrados en el trabajo, en relación de dependencia, donde hay pocas mujeres, hay muy pocas posibilidades, menores posibilidades que las mujeres entren a ese sistema y puedan jubilarse con jubilaciones buenas. Por eso es que cuando comparamos mujeres que reciben pensiones no contributivas con pensiones contributivas, ellas están sobrerepresentadas en las no contributivas, que son mucho menores que las otras. Y en un contexto de envejecimiento, esto adquiere mucha relevancia. Si la juventud no entra a los sistemas de seguridad social y si no abrimos los sistemas de seguridad social y los pensamos de manera distinta para que también ingresen las mujeres que están haciendo trabajo no remunerado, no son sostenibles. Con este envejecimiento, ni los sistemas de seguridad social contributivos, ni tampoco son sostenibles los sistemas de pensiones no contributivas. Los aranceles y los copagos, en algunos, ahí también hay una gran discusión. Hoy hubo una discusión muy interesante porque ese es el impacto negativo que tienen las alianzas público-privadas, sobre todo en salud, y hay casos emblemáticos muy estudiados, por ejemplo, en Perú. Y como las alianzas público-privadas en salud se cobran, las primeras afectadas son las mujeres, porque en primer lugar tienen menos recursos para pagar servicios y en segundo lugar son las que más utilizan esos servicios. Y tienen patrones de consumo diferenciados que los hombres. Por eso un copago afecta proporcionalmente más a las mujeres que a los hombres. Por eso es que cada uno de estos ingresos que conforman la política fiscal tiene que ser mirado desde las desigualdades de género y desde la economía, desde una mirada feminista. Y por supuesto tenemos respuestas o recomendaciones muy claras de mirar todas estas fuentes de ingresos con un enfoque de género. Cuando hablamos de presupuesto con enfoque de género, no solamente estamos hablando de gasto con enfoque de género, sino también del sistema tributario con enfoque de género. Y bueno, tenemos en un continente con tanta desigualdad y con un sistema tributario basado en impuestos indirectos, también tenemos que preguntarnos si es justo pagar o financiar sistemas de cuidado, políticas de cuidado con impuestos indirectos, porque son las mujeres con el consumo que realizan también las que más aportan en términos relativos a sus ingresos a los sistemas. Entonces, si nosotros vemos el cuidado como parte de la reproducción social, hay un sector que no está aportando, que son los sectores más ricos, donde los impuestos indirectos pesan menos. Y para esos sectores el cuidado es fundamental porque el cuidado garantiza la reproducción social y la reproducción social es la que permite tener sostenibilidad del crecimiento económico. Si nosotros no tenemos jóvenes, niños y niñas que se eduquen y que sean productivos en el futuro, no hay trabajo. Por eso son fundamentales también los sistemas de seguridad contributivos, tripartitos, donde haya un aporte del sector empleador. Ese aporte del sector empleador es la parte que el sector empleador está financiando parte de la reproducción social y también lo tiene que hacer con impuestos directos. Y bueno, en términos, hablamos mucho en estos días se citó mucho el tema local. Uno de los impuestos menos cobrados en América Latina es el impuesto predial inmobiliario, que junto con el impuesto a la riqueza, a las corporaciones, al patrimonio, es de los más justos porque paga más quien tiene más.
Me adelanté y dejé de pasar mis... Bueno, y otros temas que se están discutiendo hoy que van de la mano con la creación, la ampliación del espacio fiscal son las plataformas digitales, los impuestos a la actividad digital, pero también los impuestos verdes. Y aquí también hay que cuestionarse el tema de los impuestos verdes. No es tan sencillo como cobrarle al que contamina, porque los estudios, por ejemplo, en Europa, cuando empezaron los impuestos verdes, las mujeres fueron las que pagaban porque eran las mujeres de menores ingresos las que seguían usando combustibles fósiles, mientras que los que tenían mayor nivel de ingreso empezaron a usar energía solar. Entonces, hasta el impuesto verde tiene que ser necesario mirar desde una perspectiva de género o desde la economía feminista. ¿Cómo afectan los migrantes en las cadenas globales de cuidados? Y sobre todo en la seguridad social. Ahí también tenemos que mirar, porque las migrantes trabajan a lo mejor 20 o 30 años y nuestros sistemas de seguridad social no tienen condiciones para garantizar la portabilidad de los aportes, por ejemplo. Mujeres que pagan 10 años en su país, se van a un país, a España, pagan ahí contribuciones sociales por 10 o 15 años y cuando cumplen 60 o 65 años tienen aportes en varios países y no los pueden trasladar. Y sí, ya hay mecanismos. El Mercosur, por ejemplo, tiene un mecanismo que permite acumular fondos y cobrar de un país a otro dentro del Mercosur. O sea, y Europa tiene mecanismos también de portabilidad, es decir, ahí tenemos que mirar un poco también cómo afecta. Bueno, ¿y cuáles son los riesgos? Hablamos mucho de los riesgos de la crisis climática. El financiamiento a la crisis climática va a llevar muchos recursos y en algunos casos van a significar deuda. Porque estos fondos existentes no van a ser suficientes. Además de que reducen el espacio fiscal. Cuando hay un desastre natural en nuestros países, enseguida la emergencia hace que todos los recursos disponibles vayan al clima y el cuidado no es una emergencia. Y bueno, la deuda, que América Latina está en un momento pico, con una deuda mayor que la de la crisis de los años 80 en este momento. Y la sostenibilidad de la deuda y las reglas fiscales imponen las políticas de austeridad. Entonces, además de tener, lo que no nos tiene que pasar es que incrementemos impuestos o cobremos mejor impuestos y esos impuestos se vayan a garantizar la sostenibilidad de la deuda y no a financiar las políticas de cuidado. Gracias. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar con mis compañeras con trayectorias tan grandes alrededor del cuidado. Yo hoy voy a presentar los resultados de una investigación que emerge en el marco de una beca Claxo con ONU Mujeres y que se denomina Convidarte para la Paz, Territorios de Cuidado desde la primera infancia en contextos rurales. Este proyecto de investigación se desarrolló el año pasado y emerge en el marco de un programa educativo que tenemos en la institución y que venimos desarrollando desde el 2009 con una apuesta intencionada por fortalecer la socialización política y las subjetividades políticas de los niños y niñas de la primera infancia para que sean agentes constructores de paz. Y en este marco del proyecto empezamos a pensar cómo ampliar un poco la apuesta que tenemos de reconocer los potenciales y los recursos individuales y colectivos de las niñas y de los niños, y allí en especial un potencial que hemos trabajado hace algún tiempo, que es el potencial ético, espiritual y cuidado de la naturaleza, para pensarnos y ampliar esta categoría de cuidado. Entonces, en el marco de este programa Convidarte para la Paz, que tiene una apuesta relacional, porque trabajamos con las familias, con las comunidades y con los maestros,
empezamos a pensar cómo reconocer esos territorios de cuidado, esas prácticas cotidianas que ellos y ellas desde sus primeros años de vida tienen para fortalecer estas relaciones justas, solidarias, relaciones armoniosas no solo con los otros, sino también con el entorno. Esta investigación también busca trascender esas miradas lineales, esas miradas deficitarias que tenemos de los niños y de las niñas cuando los concebimos como sujetos pasivos, como sujetos dependientes, y buscamos es el reconocimiento o el despliegue de esa capacidad de agencia, reconocer que ellos tienen el potencial para transformar realidades y, ¿por qué no?, pensarlo desde este tema que hoy nos convoca, que es el cuidado. Allí nosotros trabajamos o asumimos las nociones de la ética del cuidado de Tronto, que nos invita a pensar el cuidado no como un asunto individual, sino colectivo. Cómo empezamos a revisar esta interdependencia que tenemos los seres humanos con los otros, pero también con nuestro entorno, con la naturaleza, con el mundo que habitamos. Y un poco la concepción también del territorio desde esta mirada del buen vivir como un espacio físico, social, cultural que nos permite desplegar esas múltiples subjetividades y nos permite tejer relaciones de otra manera. Entonces, esta investigación fue desarrollada en zona rural de Manizales, una vereda que se llama La Aurora, que hace parte del corregimiento agroturístico de Manizales y que cuenta con 484 habitantes. Allí quisimos acercarnos a la institución educativa Adolfo Hoyos, una institución rural cuyo modelo pedagógico es multigradual, que cuenta con aproximadamente 50 niños y niñas que se reúnen para aprender y para reforzar estos aprendizajes que traen también de generación en generación. Los niños que participaron en esta investigación eran niños que tenían edades entre 5 y 10 años y que no solo tenían nacionalidad colombiana, sino también venezolana, y encontrábamos ahí un poco este tema de la migración como un componente presente en las familias que tienen niños y niñas de primera infancia. Algo importante para compartir es nuestra apuesta metodológica y epistemológica en la investigación. Nosotros nos acogimos a la hermenéutica ontológica política, que es una invitación para develar, para cuestionar, para visibilizar esas narrativas que han estado históricamente silenciadas, como es el caso de los niños y de las niñas, que podamos trascender estas miradas adultocéntricas y eurocéntricas para reconocer que las transformaciones políticas no solo se limitan a las grandes estructuras, sino que también podemos hacer un proceso de transformación a partir de desafiar esas narrativas y esas prácticas que tradicionalmente nos han impuesto y que podamos reconocer desde lo cotidiano cómo podemos contribuir todos y todas a esta transformación. Un proceso participativo en el que los niños, las niñas, las familias y las comunidades fueron asumidos como sujetos dialogantes, sujetos que permiten no solo comprender qué pasan estas realidades alrededor del cuidado, sino también aportar a la transformación de estas mismas realidades. Allí priorizamos unas apuestas de talleres lúdico-creativos como apuestas de transformación, recogiendo un poco lo que plantea el maestro Giso alrededor de la episteme solidaria y emancipadora, y es cómo generamos espacios horizontales, espacios plurales, espacios en los que podamos dar cuenta de esos deseos, esos intereses, esas experiencias y esos saberes que tienen las comunidades con las que trabajamos, no para imponer, sino para co-construir con ellos y con ellas y entender estos temas del cuidado que hoy nos convocan. Entonces, alrededor de esta investigación encontramos como resultados alrededor de 3 grandes categorías. Una categoría sobre el cuidado de sí mismos, la segunda categoría el cuidado de los otros y la tercera categoría el cuidado de lo otro. En el cuidado o el autocuidado encontrábamos que los resultados de esta investigación indican que la ética del cuidado desde la primera infancia se fortalece a partir de prácticas de autocuidado que están asociadas con ese autocuidado emocional, espiritual y mental, ¿cierto? Estas prácticas
que los niños y las niñas desarrollan cotidianamente para cuidar su cuerpo como primer territorio de cuidado, pero también para cuidar a otros. Pasamos de asumir o pensar que los niños y las niñas son sujetos cuidados para asumirlos como sujetos cuidadores. Acá también encontrábamos algo muy importante, y es que el despliegue de esa capacidad de cuidar a los otros muestra sobre todo relaciones de empatía, de disposición y de pensar en el bien común. Lo que planteábamos al inicio alrededor de la ética del cuidado, no como un asunto individual, sino como un asunto colectivo. Cuando encontrábamos esto del cuidado de los otros, nos parecía muy importante cómo aparece el cuidado intergeneracional, cómo se crean estos territorios de cuidado desde el reconocimiento pleno de la otredad entre distintas generaciones, cómo estos adultos, cómo los abuelos, cómo los tíos, los bisabuelos empiezan a ser parte también de esta oportunidad de intercambios, no solo de conocimientos, sino de experiencias que permiten fortalecer ese tejido social y que permiten también generar relaciones cuidadosas con la vida misma, con el entorno y con los otros. Y encontrábamos también algunos elementos importantes, y es como, por ejemplo, el buen trato, como la amistad, como el juego se convierten en prácticas creativas para cuidar a los otros, para cuidar a los pares, para cuidar a los amigos, a las amigas, a las maestras, a los maestros, a los agentes comunitarios en general, cómo estos relacionamientos de alguna manera se alejan de estas múltiples violencias que están presentes en los contextos rurales, para generar otro tipo de relacionamiento en el que se respete al otro, en el que se valore al otro y en el que se tenga en cuenta su diferencia. Por eso resaltamos un poco esto del cuidado del otro desde el afecto, desde la solidaridad, desde la empatía, cómo emerge acá un sujeto político capaz de cuidarse y también capaz de cuidar al otro y a lo otro. Y finalmente, un aprendizaje que queda alrededor de esta investigación, que sobre todo aparece y emerge en estos contextos de la ruralidad, y es esta capacidad que tienen los niños y las niñas para enseñarnos sobre el cuidado del entorno, cómo el cuidado de lo otro es una apuesta consciente por proteger el entorno y todas sus formas de vida, cómo desde estas prácticas cotidianas que ellos realizan, como la agricultura, el cuidado del entorno, de los animales, de las plantas, nos invitan a pensar en la construcción de territorios de cuidado y de la vida misma con estos otros seres que coexisten con todos y todas. Y finalmente, para cerrar, como algunas invitaciones alrededor de estas investigaciones en contextos rurales, ¿por qué seguir investigando con niños y niñas de primera infancia y sus agentes relacionales? Primero, porque nos permite reconocer y comprender que se tienen características particulares, características culturales, características sociales, políticas de la ruralidad, poder comprender los saberes y las experiencias que emergen en estos territorios para seguir ampliando esta categoría del cuidado que la hemos venido explorando desde distintos lugares, pero ¿por qué no pensarla en estos contextos rurales con las niñeces y aprender de ellos y de ellas? Una invitación importante también que emerge en esta investigación, y es trabajar de manera colaborativa, cómo intencionamos también investigaciones en las que se prioricen otro tipo de relacionamiento, otro tipo de inmersión en el contexto que nos permita reconocer el potencial de los sujetos con los que investigamos. Y finalmente, cómo estas investigaciones también aportan a los lineamientos de política pública, qué tanto estamos diciendo en estos procesos de investigación y qué tantos aportes podemos generar en las políticas públicas para que emerjan otras maneras de llegar a los territorios y de concebir a los niños y a las niñas, que en últimas esta investigación lo que nos permite es eso, trascender de manera radical la manera como vemos a los niños y niñas de primera infancia, entenderlos y alejarnos de estas miradas adultocéntricas para concebirlos como sujetos políticos capaces de transformar y aportar a este tema de los cuidados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que ha sido muy, muy valioso, digamos, este conocimiento que nos han compartido Magela y Valentina.
donde nos muestran un estudio un trabajo realmente pionero y que nos dan ahí como líneas y yo lo destaco sí también la mirada feminista que es tan difícil en estos trabajos y que nos da unas pautas, digamos, para seguir mirando. Verónica, que nos dio una muy buena clase y es muy importante entender que la tributación es comprensible. Es que la vuelven puros cuadros. Los cuadros sirven, los necesitamos, pero todo cuadro tiene interpretación. Y creo que hiciste de manera muy amigable, mostraste la importancia de la tributación, la necesidad de tener recursos acá y cómo se pueden plantear alternativas desde ahí, cómo tuvo sentido el estallido social que lo generó, que pensaron que la gente no iba a entender lo que estaban haciendo con el IVA y fue una de las razones, ustedes saben, del estallido social que hubo aquí en Colombia. Y Lina Marcela, muy interesante tu trabajo también, esos trabajos que muestran casos específicos, no se trabaja tanto, tal vez en el campo tuyo sí, pero en general y en el cuidado a veces no se trabaja mucho la niñez y la ruralidad. Inclusive las mujeres rurales todavía tenemos que seguirlo trabajando mucho más. En Colombia tenemos una inmensa potencialidad con las plataformas de mujeres rurales con las cuales hemos venido haciendo algunos trabajos, pero es muy poco con lo que se necesita. Pero tú con lo que das, con lo que invitas a que lo sigamos haciendo, entonces me parece que es un cierre muy lindo por lo menos de esta temática. Y a ustedes gracias quienes nos invitaron y la Nache que está ahí, que es una de las culpables también de hacer este conversatorio. Entonces ahora afortunadamente tenemos tiempo de si quieren hacer comentarios, preguntas, lo que quieran. Yo voy a hacer dos llamaditas especiales que quiero saludar y es a Flavia Marco. Ay, ¿qué se me hizo? No, sí, pero ¿qué se hizo Laura Pautasi? Porque ellas nos han acompañado en aclarar, de un lado, todo lo que los sistemas de seguridad social, etcétera, y mirar cómo debatimos si hacen parte o no, si no, por qué sí deben ser, cuándo pueden ser, y Laura desde todo lo que son los derechos, el cuidado como un derecho. Entonces son personas que han sido muy importantes para la red y para Colombia. Nos han acompañado a Elisa, también de FES México, que siempre está preocupándose en qué estamos, cómo estamos, y también a dos compañeras que tengo aquí de las mesas, que son Paola y Daniela. Entonces aproveché que había tiempito para dar ese saludo. No sé si hay alguien más, no miro, yo de todas maneras de lejos no miro muy bien, pero un saludo a todo el mundo. Entonces si alguien quiere algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo y agradecemos. Nache. Bueno, es una pregunta, es más un comercial. Es que tanto Ana Isabel como Verónica hicieron un documento con la Alianza Global de Cuidados que, como les decía en el panel anterior, ayuda a democratizar este tema tan complejo que pudo haber presentado Verónica, que aún así lo presentó como de manera muy detallada para entender dónde está el dinero, dónde no está el dinero. Y nada más les invito a que lo busquen en internet, como en la página de la Alianza Global de Cuidados o en el YouTube de la Alianza Global de Cuidados. Y ahí están las 6 sesiones grabadas de fiscalidad y cuidados. Entonces van paso a pasito los casos prácticos ayudando a entender de manera mucho más desagregada cada uno de los temas complejos, que luego este documento que presenta estos hallazgos preliminares que tiene Verónica, que serán así. Entonces era una especie como de comercial, pero lo más bonito fue esa convergencia entre una mirada de Ana Isabel, o sea, más colocada en el componente didáctico en ese documento, y luego el componente técnico de Verónica en esa compilación de las sesiones. Entonces era un comercial en realidad. Es que están grabando para que... Gracias, muy amable, muy
importante las contribuciones. Mi campo de trabajo, de investigación es la ciencia del aprendizaje y el bienestar, el buen vivir. Insisto, me ha parecido muy importante esas contribuciones. Hasta antes de la última intervención tenía curiosidad por qué insisten tanto en la categoría de cuidado, pero no habían involucrado la categoría de autocuidado. En el campo de trabajo en el que yo participo, la neurobiología y campos similares, por ejemplo, donde participa la profesora Alison Gibnock o Jean Lieslov, o también la investigadora Laura Goodman y otras investigadoras, plantean que solo se pueden dar adecuadas prácticas de cuidado a los otros y a las otras si mantenemos las prácticas de autocuidado que son innatas. Y la investigación en este campo en el que trabajo demuestra cómo hay una serie de prácticas normalizadas de maltrato a los niños y niñas que alejan a los seres humanos de las prácticas de autocuidado, ¿sí? Entonces, hoy en día hay muchas personas hablando de cuidado con altísimos niveles de ansiedad, ¿sí? Con problemas agudos, emocionales y mentales, hablan de cuidado, pero no saben dónde están las causas por las cuales las alejaron del autocuidado. Y es poco probable que hayan prácticas de cuidado con personas que fueron alejadas del autocuidado, ¿sí? Y por eso, pues muchas de las personas que trabajan en el tema de política pública, de formulación de política pública, ¿sí? Hablan de cuidado, pero no saben que fueron alejados desde muy temprana edad de las prácticas del autocuidado. Entonces, me parecería interesante probablemente que las personas anteriores a su intervención tuvieran en cuenta esos trabajos y el diálogo entre las categorías de cuidado con autocuidado y la relación con eso, con las prácticas de cuidado de los niños y niñas de muy temprana edad. Muchas gracias. Estamos todos cansados. Bueno, hacemos el cierre. Bueno, muchas gracias por esta intervención. Voy a ser muy breve porque estoy muy cansada, pero hay mucho para decir sobre eso, sobre el autocuidado. Está Laura Pautasi en la sala, es la experta que nos ha ilustrado respecto al derecho al cuidado y a sus distintas dimensiones. Uno es el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. Entonces, si no lo mencionamos, capaz que es porque lo fuimos mencionando todos estos días y cuando para nosotros decimos garantizar el derecho al cuidado, para nosotras es ya una obviedad hablar de esas tres dimensiones. Pero está bien, lo tenemos que recordar porque está bien que hay públicos que no han venido formando parte de estos debates. Entonces, siempre que hablamos del derecho al cuidado, hablamos de la dimensión del autocuidado, el derecho a cuidar y a recibir cuidados. Tal es así que en realidad, y comparto lo que tú decís, que las personas o las mujeres, ¿no?, en general, que son quienes cargan con la mayor responsabilidad de los cuidados, para poder autocuidarse hay que primero reconocerse como sujeto de derecho, ¿no?, como tener, identificarse con un sujeto que requiere de un cuidado y hay que tener tiempo para destinar a ese autocuidado. Y en general las mujeres primero están socializadas, formadas, matrizadas para responder a las necesidades de los otros, para dedicar su tiempo en función de lo que los otros precisan y no de lo que ellas precisan. Y entonces está muy, muy estudiado que las mujeres primero materialmente no tienen tiempo de autocuidarse porque siempre está por encima el cuidado de los otros y además porque es difícil que el tiempo para sí o el cuidado el autocuidado se ponga por encima de otras responsabilidades, ¿no? Estas mujeres que trabajan para el mercado, trabajan en los hogares de manera no remunerada, trabajan en la comunidad cuidando a las personas o al medio ambiente, es muy difícil que puedan tener esta
como un derecho, ¿no? Iba a decir como una responsabilidad, pero como un derecho, ¿no? Es muy difícil que eso les suceda en sus vidas porque, bueno, hay otras cuestiones que forman parte de sus responsabilidades morales, ¿no? Que la sociedad les asigna moralmente y que ellas asumen de manera material, psíquica, etc. Bueno, creo que eso. Hay otra cosa que señalaste, que esto que el autocuidado responde a cuestiones innatas. Bueno, desde el feminismo ninguna práctica es innata y mucho menos podemos decir que las mujeres tenemos prácticas innatas de autocuidado. Todo lo contrario, estamos socializadas desde antes de nacer a ser personas que dedicamos la vida, el tiempo, el cuerpo a los otros, sacrificio por el otro, etc. Entonces es muy difícil y por eso lo reivindicamos como un derecho. Y por eso tenemos que visibilizarlo y trabajarlo con las mujeres para que lo identifiquen como un derecho. Y está muy estudiado que las mujeres que cuidan o que tienen a cargo personas altamente dependientes, bueno, sufren de diversos problemas de salud vinculados a la falta de autocuidado. Pero sí que es una dimensión que la tenemos muy, muy presente. Sí, yo una reflexión muy, muy sencilla con 2 puntos. Yo creo que el autocuidado es un gran pendiente en nuestras discusiones. En la definición de que lo vamos a entender. De hecho, ayer el primer panel del foro, un punto fue qué definir por autocuidado, qué actividades, y eso yo creo que también nos los debemos. Pero yo sí creo que si en algo hemos avanzado en los análisis sobre los cuidados, es en el entendimiento de que para que exista la visibilidad o que se visibilice la importancia del autocuidado, tenemos que despatriarcalizar los cuidados. Es decir, porque si no, el deber ser que impone el patriarcado no deja ubicar la centralidad del autocuidado en la agenda de las mujeres, sobre todo, sobre la importancia de su autocuidado. Y eso, por ejemplo, en el análisis que nosotros hacemos de las demandas, no está instalado. Es decir, no está instalada todavía la demanda de la instalación de políticas del derecho al cuidado, mucho menos va a estar instalada una demanda que se posicione sobre la necesidad y el derecho al autocuidado. Entonces, por eso yo siento que hay un primer momento que es ese proceso de despatriarcalizar los cuidados. Y un segundo aspecto me parece que es sumamente importante, tiene que ver con el cómo también el autocuidado se va a hacer central en una agenda de estados que todavía no tienen definido cómo hacerlo. Entonces, estamos en cero, estamos en pañales en ese sentido, y yo creo que hay 2 caminos que nos llevan. En primer lugar, seguir analizando esto. En segundo lugar, seguir posicionando el autocuidado como un derecho. Y en tercer lugar, hacerlo de manera de un enfoque feminista que posiciona además que son las mujeres las que menos se autocuidan, las que más laceran su salud, su bienestar, su calidad de vida, en esa lógica donde una organización de los cuidados tampoco le da el derecho ni el tiempo para hacerlo. Y en tercer lugar, que esa agenda obviamente tiene que estar relacionada con la R de redistribuir los cuidados y de reducir el tiempo de los cuidados. Y eso es algo que también hemos debatido mucho, porque mientras que se reduzcan los tiempos que dedicamos a los cuidados y esa corresponsabilidad real de la que estamos hablando, la social y la de género, se haga parte de nuestras cotidianidades, no vamos a lograr el autocuidado. Y mucho menos la conciencia del autocuidado. De hecho, es muy difícil, incluso para nosotras que trabajamos estos temas, llegar a ese nivel de tener un tiempo para el autocuidado, ni siquiera pensarlo. Entonces, yo creo que es un gran desafío y obviamente nos pone ese desafío también en la agenda de los análisis y de las propuestas que hacemos a los estados. Gracias. Bueno, agradecerle al compañero la pregunta. Yo creo que en esta investigación en particular con los niños y las niñas empezamos a visibilizar este tema del autocuidado, quizás relacionado con una interpelación que siempre hacemos, y es el cuidado del cuidador. A veces se nos olvida el autocuidado de quien cuida. Y en este caso, en la investigación, como lo mencionaba hace un ratico, el autocuidado va más allá del cuidado físico y empieza a vincular también otros elementos desde lo emocional, desde lo espiritual, desde el cuidado de los otros, y eso como
genera una resonancia en el bienestar colectivo, que creo que ahí hay una pista muy importante para seguir profundizándolo. Y también queda como este autocuidado, un poco esta invitación a pensarla como una experiencia propia en términos de pensar nuestro cuerpo con los límites, pero también con las posibilidades que nos da, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, cómo esto que hablamos del cuidado físico, emocional, espiritual, nos permite establecer otro tipo de relaciones y finalmente entender que en el caso de esta investigación, el autocuidado es un aprendizaje que nos permite identificar cómo, si se cultiva desde edades tempranas, puede ser una base importante para consolidar ciudadanos responsables y empáticos, no solo con ellos mismos, sino con los otros y con el entorno. Entonces creo que es un llamado y una invitación a que sigamos profundizando el cuidado desde distintas categorías y que lo podamos seguir fortaleciendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas o ya? Mire, yo no sé, pues ustedes verán, pero felices acá, pero tengamos en cuenta que decían que estaban cansando. Entonces, ojalá cortas las intervenciones, pero nos encanta que se hayan animado, pero eso de una hicieron así. Sí, súper breve. Justo en lo que decía la maestra Magela, Bueno, listo. el domingo que estuvimos en el taller, una de las reflexiones con las que me voy de aquí de este cierre del foro es también en la despatriarcalización del cuidado, también esta parte que está dejando de ser visibilizada, el hecho de que también debemos o podemos no cuidar y no ser juzgadas por eso, ¿no? Porque esa parte también es otra de las cosas que si alguien decide no cuidar a cualquier persona, ya sea adultos, niños o demás, es estigmatizada y es condenada socialmente, ¿no? Entonces, esa es una gran reflexión que me llevo de este foro. Muchas gracias. Ana Lilia Alemán, vengo de México y vengo en representación del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los sindicatos. Gracias. Hola, buenas tardes con todas. Mi nombre es Daniela Casanova, soy de Nariño, hago parte de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y me surge un interrogante respecto a los aspectos tributarios y contables. En Colombia hemos evidenciado y notado quizá que muchas de las organizaciones que realizan cuidados comunitarios, que también es una conversación hoy muy emergente y nueva en el país, se han formalizado. Y esa formalización implica unos costos tributarios y contables que en primer lugar desconocen, pero que también es una sobrecarga adicional para las mujeres que son mayoritariamente quienes realizan estas labores de cuidado. Quería saber si se ha explorado, si de pronto más allá de ver la tributación a nivel individual, se han hecho algunos como análisis diferenciados alrededor de qué pasa con estos procesos como cooperativos que deciden formalizarse para conseguir financiación. Esa financiación no llega. Hoy el panorama de la financiación también está cada vez más difícil, pero quería eso, como saber si hay algunas líneas de investigación al respecto y sobre todo muy pensadas en los cuidados comunitarios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola García. Hago parte de la Mesa de Economía Feminista Bogotá. Participo también en la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Y tenía una pregunta para Verónica cuando veía los gráficos, como que pensaba en todo el tema de como los subsidios que van dando las cuidadoras más pobres, digamos, a otra capa de cuidadoras, de mujeres en el rol de cuidadoras con un ingreso más alto y a su vez como el tema de las cuidadoras migrantes se va volviendo como un subsidio que también las mujeres migrantes cuidadoras van dando a los sistemas de protección social en los diferentes países. Y cuando mencionabas lo de las economías digitales, pues finalmente pues la riqueza se registra en alguna parte, y esta mañana estaba en el DANE en la presentación del nuevo manual de las cuentas nacionales, y una de las prioridades era la medición de la economía digital, de las estadísticas demográficas,
y hay todo un emprendimiento, digamos, nuevo del país de construir esos indicadores del PIB con estas perspectivas y con esas miradas hacia allá. Entonces, pensando un poco como en esas cadenas de subsidiariedad que van dando las mujeres cuidadoras en diferentes ámbitos, tanto dentro de lo comunitario hasta las cadenas globales, digamos, de cuidado, y estas relaciones económicas, como si quería saber si en el documento que mencionaba Nache, que has consolidado, hay algunos elementos de estos entramados internacionales, digamos, de la riqueza, de la tributación y pues, pues un poco del subsidio inverso que dan las cuidadoras más pobres a otros grupos. Bueno, con respecto a la tributación, ahí hay una autoculpabilización. Desde el tema de género hemos analizado mucho más el gasto que los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios, ¿por qué? Y eso es parte del ejercicio de nuestra ciudadanía, son mucho menos transparentes que otras estadísticas nacionales. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pelear también desde estos ámbitos es la mayor transparencia y el acceso a las bases de datos tributarias. Los estudios que hay efectivamente dicen que los procesos de formalización afectan a las mujeres por dos vías. Por un lado, porque sus ingresos son más bajos y al tener que pagar impuestos en proporción son más altos, por un lado. Y en segundo lugar también porque el proceso de formalización conlleva costos. Y las mujeres suelen estar acompañadas de sus hijos cuando hacen trámites. Entonces se mueven con que los hombres no. Por lo tanto, también hay un costo mayor para las mujeres cuando cuando trabajan en términos formales, efectivamente. Y con respecto al tema de la migración, por eso yo les decía, cuando miramos esta cuestión económica de los cuidados, tenemos que enmarcarla o tener como paraguas un concepto que se perdió, que cayó en importancia en las últimas décadas, que es el de reproducción social. Porque en realidad lo que están haciendo es subsidiar la reproducción social y las migrantes. Por eso también hablamos de que el sector empresarial o el sector privado tiene que pagar impuestos para financiar cuidados, porque sin ese cuidado no sería posible la reproducción social, tener trabajadores que puedan producir con productividad y funcionales. Y cuando digo de funcionales me refiero a jóvenes que sepan manejar conflictos, que se autocuiden y que sean capaces de insertarse en un mercado laboral. Ahí. Yo voy a decir dos cosas sobre el autocuidado, pero no tienen que ver con tu pregunta, pero sí con cosas que a mí me preocupan. Una es esta cuestión que también se empieza a instalar de que es tu responsabilidad autocuidarte y encontrar tiempo para ir al gimnasio y para dormir y para lo que sea, como una responsabilidad individual y no como una cuestión social de que hay personas que no tienen ni el tiempo ni los recursos para hacer esas tareas. Y lo otro es que en realidad yo siempre le digo, lo hemos hablado mucho con Majela, y yo siempre digo, para mí la mejor política de autocuidado es liberar tiempo de las mujeres. O sea, primero liberemos el tiempo de las mujeres para que puedan dejar de tener la responsabilidad de cuidar por unas horas, ¿no? Y ojo también con imponer que cuestiones que no hacen sentido o que no son significativas para la vida de las mujeres, ¿no? Hay que bailar zumba, hay que caminar, no sé qué, hay que hacer pole dance, no sé. No, hay que encontrar actividades que sean significativas para cada uno, para cada una y que me generen bienestar. Bueno, pero para eso hay que tener un trabajo también de autoconocimiento, de contactar con el deseo. Pero lo primero es el tiempo, que liberar tiempo es suficiente, no es suficiente. Hay que trabajar para que aparezcan estas otras cosas, ¿no? Pero bueno, no, ojo con también la responsabilidad y la culpa de que, bueno, a ver, de esta cosa neoliberal de que es responsabilidad de cada uno, bueno, autoabastecerse.
Muchas gracias, estamos cerrando el foro. Muchas gracias a las colegas de panel, a Anaí por moderar. Gracias a todos ustedes por estar aquí hasta esta hora. Estamos cerrando el foro. Nos vemos en 3 años en la próxima conferencia de Claxo, porque ya se instaló esto como una marca, como una tradición, el foro de cuidados. Así que bueno, nos vemos en 3 años con muchos avances en la región, en las políticas de cuidado, en el derecho al cuidado. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias.